En el gabinete ya un día nos habíamos puesto a hablar de las micciones, cuánto era el volumen del filtrado glomerular por hora, cuánto era en 24 horas, y más o menos dice que en condiciones normales entre 1500 y 2500 ml va a ser la eliminación de orina en los pacientes. Y todos sabemos que la primera orina de la mañana siempre va a ser la más concentrada que vayamos a tener. Dentro de los trastornos de la micción tenemos trastornos en cuanto a la cantidad, al ritmo y a la forma de la micción. Cada uno va a tener sus características. Dentro de la cantidad tenemos poliuria, oliguria, anuria, el ritmo, la nicturia, la oxiuria, y cada uno de estos va a tener sus definiciones que le vamos a ir reconociendo aquí. Alteraciones del volumen miccional. La poliuria, en términos generales, es la producción excesiva de orina. Va a orinar más, en general, o en términos de números, entre más de los 3000 ml al día. Puede haber una poliuria fisiológica o transitoria, secundaria a las dietas, ingesta abundante de líquidos, o las dietas hiposódicas. También tenemos algunos trastornos patológicos, ya no transitorios, sino permanentes, que van a tener un origen renal y un origen extrarrenal. Cuando hablamos de la parte renal, de todo este tema van a escuchar muchos términos como, por ejemplo, insuficiencia prerrenal, renal y posrenal. Entonces, dentro del origen renal, todo lo que tenga que ver con insuficiencias renales, cualquier glomerulopatía que te vaya a llevar a insuficiencia renal. Orígenes extrarrenales, ya fuera del riñón, por ejemplo, la disminución de la ADH, que va a ser uno de los factores más marcados cuando hay una presencia de diabetes mellitus en el paciente, dentro de los ejemplos que podemos manejar. Otro de los términos, la oliguria. En la oliguria dice la producción de orina va a ser menor a los 30 ml hora, lo que va a equivaler entre 400 y 1000 ml al día. Disminución del volumen de filtración glomerular. Puede haber una oliguria fisiológica donde hay disminución en la ingesta de líquidos o una alteración de los líquidos en el paciente cursando con una deshidratación, sea secundaria a una sudoración profusa, diarreas, vómitos. Ya dentro de las patológicas renales y extrarrenales, las renales van a responder generalmente a las insuficiencias renales crónicas, donde va a haber una alteración en la reabsorción del agua. Las extrarrenales principalmente por disminución del flujo renal. La anuria, todo esto va a ir, puede llegar a evolucionar y vamos a ir con una anuria. La anuria se define como la ausencia de filtración glomerular, aunque en algunas literaturas siempre se menciona que es una disminución en el filtrado menor a los 100, incluido unos 30 ml de filtración por hora. Eso es lo que equivaldría a una anuria. Pero en general una ausencia o producción extremadamente baja de orina. Tenemos que diferenciar de ciertos términos como una anuria renal, donde hay una extirpación del riñón, ausencia total del riñón, después de una cirugía. Una anuria prerrenal, el mejor término es, el mejor ejemplo, unas hipovolemias, hipotensiones excesivas por un paciente que está cursando con una hemorragia profusa, insuficiencias cardíacas. Las renales, otra vez todo proceso que tenga que ver con una glomerulopatía que lleve a una disminución del filtrado glomerular, una tuberculosis, una litiasis. Anurias postrenales también están las litiasis que estén fuera ya del riñón, o algunos tumores que vayan a ocasionar obstrucción de la salida. Alteraciones del ritmo, las dos principales, una nicturia y una oxiuria. Las nicturias son la necesidad miccional durante la noche. Todos los que orinan durante la noche tienen nicturia o presentan nicturia. Podemos hablar dentro de los ejemplos de hipertensión, la reabsorción de edemas durante la noche en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes protápicos, pacientes que hayan tenido sondas por mucho tiempo, y en algunos pacientes fisiológicos como los serenos, los taxistas, los guardias, ¿no es cierto? Entonces, nicturia. La oxiuria ya va a ser otro término que dice es el retraso de la eliminación del agua ingerida.
se va a producir se produce con mayor frecuencia en la mañana, donde va a haber mayor concentración de orina, ¿ya? Entonces, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca o pruebas de dilución de Strauss. En las pruebas de dilución de Strauss, en las obsurias vamos a reconocer que el paciente va a orinar más durante la mañana y esa orina va a ser más concentrada, pero no es porque el paciente se haya aguantado durante toda la noche, sino, a ver, ¿con qué ejemplo podríamos dar? Ya, estos días ha estado frío, nadie debe tomar mucha agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre si tomamos 1 litro de agua así en una? No vas a tener ganas de orinar en 1 hora, no vas a tener muchas ganas de orinar en 2 horas, pero a la tercera hora te van a ganar las ganas de orinar, ¿me entienden? Entonces, la eliminación de orina va a ser, podríamos decir, no es el término adecuado, pero de golpe, todo lo que has tomado, ¿ya? Entonces, la filtración se podría decir que se acelera en un momento dado. En las pruebas de dilución, nosotros le vamos a ofrecer al paciente, dice, 1,5 litros de agua, le vamos a ofrecer que se lo tome lo más rápido que pueda, se va a tomar el 1,5 litros de agua y después de 1 hora se le va a pedir que orine y se va a medir la osmolaridad de la orina, si está muy concentrado o está muy diluido. Otro término dentro de la alteración del ritmo, la enuresis. Estas son las micciones involuntarias, generalmente durante el sueño, en menores de 3 años. Ahí está mal el término, dicen mayores, ¿no es cierto? En menores de 3 años, los niños. La mayoría, o todos los niños en algún momento han venido en su cama. Fisiológica entre los 2 y 3 años de edad, secundaria inmadurez neuromuscular, parasitosis, el oxyurius es uno de los mejores ejemplos para este proceso, irritación genital por un aseo mal realizado, o traumas psicológicos, timidez, complejos, agresiones que puede estar recibiendo o siendo víctima el niño, le va a llevar a eso. Por eso es que cuando vemos un paciente así, o lo traen así, tienes que evaluar, dependiendo del lugar, una parasitosis, o tienes que ir a indagar la parte psicológica con tu niño. ¿Y cómo vas a saber? Hablándole, o el niño va a rechazar cuando tú quieras revisarle, por ejemplo. Alteraciones en la forma de la emisión urinaria, la polaquiuria. Cuando hablamos de la polaquiuria, son las micciones frecuentes y escasas, pero que no van a alterar el volumen final. Orino al día 2 litros. Voy al baño durante el día 4 veces. En las 4 veces orino 500 ml. Son los 2 litros al día. Pero en este caso voy a ir 8 veces y voy a orinar 250 ml. ¿Entienden? Entonces voy más seguido, orino más poquito, pero al final de las 24 horas el volumen sigue siendo el mismo. Procesos inflamatorios de la mucosa, infecciones del tracto urinario, polaquiurias diurnas sin micturia, vamos a encontrar en pacientes con alteraciones nerviosas, estrés, ansiedades, enfermedades que causan alguna fibrosis vesical, el mejor ejemplo, la tuberculosis, afecciones de órganos vecinos, en las mujeres una salpingitis, en los varones puede ser una prostatitis, y el mejor ejemplo en las mujeres el embarazo aparte de una salpingitis. Todas las mujeres que están embarazadas por el crecimiento del producto en el útero, la vejiga está por delante, el útero está por detrás, a medida que crece el útero va a comprimirse la vejiga y disminuye su capacidad en cuanto a volumen. Disuria, todos sabemos lo que es una disuria, va a ser el dolor, ardor, la molestia durante la micción, que debemos evaluar si es al inicio de la micción, al terminar la micción o durante toda la micción. Va a depender mucho de lo que nosotros vayamos a preguntar. Es el primer dato clínico o el primer síntoma de una infección del tracto urinario. Está relacionada con inflamaciones, lo que hemos dicho, inflamación aguda de la vejiga, de la uretra, de la próstata, en una prostatitis también se presenta. En los varones se va a localizar en la región distal, porque en la mayoría de los varones vamos a encontrar la infección del tracto urinario no es igual que en las mujeres. Muchas veces se va a presentar solamente con un malestar en la uretra distal, asociado tal vez a fiebre y nada más. Cuando el dolor es más intenso justo a la terminación o al terminar la micción,
debemos de sospechar de una cistitis al terminar la micción. El tenesmo vesical, creo que les he preguntado en su evaluación diagnóstica y si no era a ustedes será a otros. Pero igual, tenesmo vesical dice la sensación persistente e incómoda de miccionar, que incluso después de haber vaciado la vejiga, entran al baño, generalmente las mujeres en un proceso infeccioso, entran al baño, miccionan, se levantan del baño, están saliendo y otra vez tienen deseo de miccionar. Ese es el tenesmo vesical. También tenemos un tenesmo rectal. En otras definiciones dice, es el deseo imperioso y doloroso de querer miccionar sin llegar al propósito final, al efecto final, sin llegar a orinar. Puede deberse a unas hiperactividades o alteraciones de la vejiga en sí por alguna obstrucción, alguna inflamación o alguna vejiga neurogénica. ¿Alguien había escuchado de la vejiga neurogénica? Es uno de los procesos en vejiga más alocados, porque el paciente cuando quiere orinar, la vejiga no orina, y cuando el paciente no quiere orinar, la vejiga orina, ¿ya? Entonces todo lo contrario, es una alteración tremenda de la vejiga. La estranguria, como su nombre indica, son micciones dolorosas frecuentes de pequeño volumen con una sensación de urgencia o vacío incompleto. Generalmente por algún proceso obstructivo se va a presentar en los pacientes. Rebosamiento, desbordamiento, rebalsar. La vejiga no se vacía completamente y se llena demasiado la siguiente vez, lo que va a causar pérdidas miccionales. Puede haber una pérdida de orina por incontinencia del esfínter uretrovesical, por vejiga neurogénica, sonda vesical prolongada, un adenoma prostático. No va a vaciarse por completo y al mismo tiempo va a llenarse más la vejiga, lo que le va a llevar al mismo efecto otra vez. Retención urinaria aguda, todos han debido ver en algún momento la retención urinaria, capacidad de la vejiga, ¿ya?, de eliminarse, de vaciarse, ¿ya? Entonces, incapacidad repentina e inesperada para vaciar la vejiga. En muchos pacientes van a encontrar eso. Estenosis, que está cursada con una estenosis del esfínter, ingesta de alimentos muy condimentados. Los pacientes que tienen una hiperplasia prostática o tienen una prostatitis y que van a aplicarle sus comidas súper condimentadas o sus cervezas del fin de semana, pueden llegar a sufrir de una retención urinaria. ¿Y qué vas a hacer? Sonda. En cuadros de prostatitis, incontinencias, pérdidas involuntarias de orina en forma periódica y constante. Puede presentarse en pacientes con hipospadias, fístulas vesicales, infecciones, neoplasias, alteraciones neurológicas, diabetes, embarazos o aumentos de la presión intraabdominal. Ejemplo, el embarazo, el mejor ejemplo que puede haber en una incontinencia. Pero también tenemos incontinencias por esfuerzo, que la pérdida de orina en relación a cualquier esfuerzo físico, como el toser, si quieren, el reír fuerte, levantarse en una silla, y se debe a una debilidad de los esfínteres vesicales. También se presentan en multíparas por debilidad del piso de la pelvis. Esta es una de las causas muy comunes. Las multíparas tienen con mayor frecuencia incontinencias por esfuerzo. Viene a la consulta y dice: doctor, toso y me orino, o me mojo, o se me sale orina, o levanto, no sé, una bolsita, una garrafa, cualquier cosa, y hay esa alteración. Incontinencias por urgencia. En casos de cistitis aguda, especialmente las mujeres, con esfínteres poco desarrollados, y en casos de ansiedad. Cuando alguien está muy ansioso, muy nervioso, muy ansioso principalmente, antes de que vayan a dar su peor examen donde necesitan 30 puntos, van a sentir esa ansiedad. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a disminuir su hormona antidiurética, lo que va a llevar a micciones, a que la vejiga se llene más rápido e incluso tengan salidas miccionales. Pérdidas de la fuerza y disminución del calibre y el chorro miccional. Progresivamente puede presentarse este cuadro: disminución del chorro miccional, disminución del calibre miccional y disminución de la fuerza miccional, lo que nos puede llevar a vejigas neurogénicas, hiperplasia prostática y estenosis del meato.
Entre los tres, el segundo es el más frecuente en los varones y el primero en las mujeres de avanzada edad. Dentro de otros datos clínicos que podemos nosotros evaluar en los pacientes con enfermedad renal, vamos a evaluar la pérdida de peso. El mejor ejemplo siempre el cáncer, etapas avanzadas del cáncer, insuficiencias renales por algún proceso infeccioso u obstructivo. En los niños con falta de desarrollo podemos sospechar una alteración crónica, tumores, pielonefritis crónica, el SIDA como tal, o alguna tuberculosis, o pacientes con tuberculosis renal que nosotros podemos llegar a diagnosticar, no solamente viéndole que está flaco, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar tiempo de la pérdida de peso, características físicas del paciente. En cuanto a la fiebre, que es otro dato clínico asociado, podemos encontrarla en infecciones del tracto urinario, sí, pero si es una infección, una cistitis, no va a ser tanta la frecuencia, a menos que sea en niños. En el caso de pielonefritis, infecciones del tracto urinario alto, la temperatura puede alcanzar hasta los 40 grados. En carcinomas renales, tuberculosis urogenitales, en cistitis agudas con enfermedades es una enfermedad afebril, como les había dicho, vamos a encontrar en nuestros pacientes. Exploración del aparato urinario. Todo esto ya han visto ustedes en la primera parte, cuando hemos hablado de abdomen. Pero como abdomen no entra al examen final, inspección general, vamos a evaluar lo mismo que habíamos hablado, el grado de nutrición de nuestro paciente. Si está gordito, flaquito, si es anoréxico, ¿qué ha pasado? En los pacientes con insuficiencia renal crónica, existe una atrofia muscular que puede llegar hasta la caquexia. Flacos, re flacos los pacientes. La tonalidad de la piel amarillenta, ictéricos, piel y mucosa ictérica, caracterizada por la anemia y la acumulación de algunos cromógenos. Cuando hemos hablado de riñones, ¿qué hacen sus riñones? Se preguntaba uno por uno, ¿se acuerdan? Algunos sabíamos bien lo que iba a causar, entonces ahí está la alteración de la anemia. Escoriaciones por el prurito que ocurre en el paciente por la acumulación de productos en la sangre, acompañados de una hiperuricemia, además en tu paciente. Cuando vamos a evaluar algunos pacientes con patología renal, podemos encontrar que la acumulación o la concentración de urea en la sangre, que va a salir hacia el exterior, hacia la piel, a través de la sudoración, esta va a ocasionar una cristalización sobre la piel, alrededor de la boca, cara, tórax, en el abdomen, en las extremidades, en casi todo el cuerpo, lo que se va a denominar escarcha urémica. Algunas lesiones eritematosas, hemorrágicas, eczematoides se van a asociar a las características de la piel. Cuando nosotros realizamos la inspección de la parte renal, tenemos que ver toda el área, toda la zona renal. En los varones evaluar el pene, el escroto, la región perineal. En las mujeres toda la vulva, la región perineal de igual manera, en busca de algunas secreciones, en busca de lesiones, en busca de alteraciones congénitas. Cuando vamos a palpar, la palpación parietal, presencia de masas superficiales, esa parte la sabemos, contracturas musculares que pueden ser asociadas a alguna tumoración a nivel renal. La palpación profunda también en nuestros pacientes, que nos va a llevar a riñón, un riñón normal, como hemos palpado, algunos pacientes con hidronefrosis, quiste renal, hematoma perirenal, abscesos perinefríticos, pero el detalle es que nosotros, haciendo una palpación renal, no vamos a identificar, esta es una hidronefrosis, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a identificar un aumento de volumen del riñón, una alteración en la estructura del riñón, no va a tener la forma de un riñón, etc. Entonces, eso nos puede llevar a estos procesos. Además de un trauma, una caída en moto, un choque, un accidente y un dolor en la región de la fosa renal, tal vez, o en la región lumbar, tal vez, nos puede hacer sospechar de un hematoma, posiblemente. Si palpamos, podríamos evaluar o podríamos encontrar alguna razón.
Dentro de los métodos de palpación, si se acuerdan, tenemos la maniobra de Guyon, paciente de decúbito dorsal, una mano activa y una mano pasiva. La mano pasiva va a ir en la parte posterior de la región renal o del flanco, y la mano activa en la parte anterior. La mano pasiva va a ejercer presión hacia la cara anterior y la mano activa va a ir palpando, buscando el macizo, la masa renal. El peloteo renal de Guyon, también se acuerdan, la mano en la parte posterior y la parte anterior. La mano posterior va a hacer un movimiento de flexo-extensión de los dedos, y la mano anterior va a percibir el peloteo o el golpe del riñón en la pared anterior. La maniobra de Montenegro o el peloteo renal invertido de Guyon, el paciente en decúbito ventral. En este caso, una de las manos, la mano anterior, va a ser la mano pasiva, mano activa, que va a ir en la parte del flanco, va a mover los dedos de esta manera, la flexo-extensión, y la mano posterior va a sentir el peloteo posterior del riñón. Maniobra de Israel, paciente en decúbito lateral, izquierdo o derecho, contralateral al riñón que se va a evaluar. La palpación va a empezar en la región de la fosa ilíaca, de las fosas ilíacas. Ambas manos tienen que ir perpendiculares, ascendiendo en busca del macizo renal, de la masa renal. Las maniobras de Glenard y Goelet, ambas son similares, ambas son igualitas. La única diferencia va a ser que, primero, nuestro paciente puede estar de pie o, de preferencia, con la rodilla o con la extremidad inferior flexionada del lado que vamos a evaluar el riñón. En ambos casos es para evaluar el riñón. En el segundo caso solamente es para palpar el riñón fuera de su lugar en el caso de una tosis renal. Nada más. Ambas es para evaluar el riñón. También hemos visto los puntos sublaterales, punto lateral superior, una línea horizontal que va a pasar por la cicatriz umbilical. En el punto en que se va a cruzar con el borde externo de los músculos rectos anteriores, tenemos el punto lateral superior, una línea biiliaca de cresta a cresta, y en el punto en que esa línea se va a cruzar con el borde externo del músculo recto anterior, de puntos sublaterales medios, y el punto lateral inferior no es palpable a través de la pared abdominal, sino por tacto rectal o vaginal. La percusión, tenemos la percusión renal de Murphy y la percusión de Giordano. Ambas son para evaluar riñón, ambas son para evaluar dolor. La única diferencia es que la percusión de Murphy es con el puño cerrado, sea una percusión directa o encima de nuestra mano. La percusión de Giordano simplemente es con la parte cubital de la mano, nada más, en el riñón, en la región renal, nada más. Exámenes que ustedes pueden solicitar dentro de exámenes complementarios a nuestros pacientes, desde un examen general de orina, un urocultivo, están después los estudios de imagen, cistoscopías, uretroscopías, cateterismos, renogramas, pruebas de función renal, urea creatinina siempre, y la urografía excretora. Cuando nosotros solicitamos la urea y la creatinina, si nuestra urea solamente está elevada, y es en varios laboratorios que les he mostrado cuando han dado su examen, cuando la urea solamente está elevada, casi nunca se va a tratar de un proceso renal. Pero si solita la creatinina está elevada, ahí sí tenemos mucha más especificidad, si quieren decirlo, de un proceso renal. Y es lo que más o menos vamos a ir a ver a partir de ahora. El libre albedrío. Insuficiencia renal. Cuando hablamos de la insuficiencia renal, pues es eso, ¿no es cierto? Es un riñón insuficiente, tal cual. Va a haber una alteración del equilibrio hidroelectrolítico. Otra vez recuerden, si es que pueden acordarse de ese día que hemos hablado de problemas, de lo que hace su riñón. Se encarga del equilibrio hidroelectrolítico, se encarga del equilibrio ácido básico, se encarga del metabolismo de electrolitos, no me han dicho de fósforo y calcio. Se va a regular la presión arterial y la producción de glóbulos rojos. Además de qué, ¿alguien se acuerda, no? Los que están dormidos. Ay, ahora han abierto sus ojos, estaban dormidos. No, el Pablo es chino, ¿no es cierto? Factores de la coagulación. Entonces, todo eso va a haber una alteración general en todos esos parámetros. Dentro de las formas clínicas de insuficiencia renal,
de acuerdo a se van a evaluar o clasificar de acuerdo a la velocidad en que se va a desarrollar la insuficiencia renal. Puede haber una insuficiencia renal aguda, puede haber una insuficiencia renal rápidamente progresiva, como también puede haber una insuficiencia renal crónica. Y cada una de estas tiene sus características. La insuficiencia renal aguda. Otra vez es la que va a tener todas esas alteraciones, o la mayoría de estas, ¿ya? Pérdida de la función renal que se va a producir en horas o días, ¿ya? Entonces, definida por su incremento de creatinina. Otra vez, la creatinina es uno de los marcadores, si quieren, uno de los metabolitos que más te va a marcar o dirigir a un problema renal. Incremento rápido de la urea de la creatinina va a presentar o puede llegar a presentar oliguria en la mayoría de los pacientes, que puede alcanzar unos 500 ml en 24 horas. Se va a clasificar en IRAS o insuficiencia renal aguda, prerenal, renal y postrenal. Una antes del riñón, una en el riñón y otra después del riñón. Y cada una de esas dice: la insuficiencia renal aguda prerenal, la causa más común es debido a la hipoperfusión, una disminución del volumen sanguíneo, si quieren, o de la llegada de sangre hacia el órgano. Puede ser reversible en el caso de que se restaure otra vez el volumen, ¿ya? La volemia hacia el riñón, siempre y cuando el riñón no haya sufrido daño. Pero si ya ha tenido daño, ya no podemos regresar eso, revertir eso. Las causas: disminución del volumen sanguíneo intravascular, hemorragias, deshidrataciones, quemaduras, en los mejores ejemplos de los pacientes. Alteraciones de la resistencia vascular periférica, pacientes con sepsis, vamos a encontrar esto, o las anafilaxias. Descensos del volumen sistólico, shock cardiogénico, insuficiencias cardíacas congestivas, van a ser los mejores ejemplos en estos pacientes. La insuficiencia renal aguda, renal, intrínseca o parenquimatosa, la que es directamente, propiamente en el riñón. Corresponde al 40% de todas las insuficiencias renales agudas. Va a haber un compromiso glomerular, tubular, intersticial o vascular. En cualquiera de estos niveles va a estar presente la lesión para que se presente. Puede responder a toxinas, isquemias, la utilización de AINES, IECAS, aminoglucósidos. Dentro de las vasculares lo mismo, tóxicas, penicilinas, ampicilinas, infecciones, algunas bacterias, algunos virus, algunos de esos van a afectar a esta región del riñón. Y la postrenal, todo lo que tenga que ver después del riñón general, casi siempre son de carácter obstructivo. Menos comunes por obstrucción de la bilateral del flujo urinario. En niños, obstrucciones congénitas; en adultos, obstrucciones litiásicas; en adultos mayores, obstrucciones por hiperplasias prostáticas; y en las mujeres, alguna neoplasia ginecológica. Todos estos dentro de lo que es la parte postrenal. Dentro de sus manifestaciones, bueno, ya se han mencionado cada una de esas. Las prerrenales, todas las causas que tengan que ver con disminución del volumen sanguíneo. Las renales como tal, todas las que tengan que ver con alteraciones de la estructura renal, entre ellas el síndrome urémico agudo, que va a ser como se define toda la clínica de una insuficiencia renal, aguda renal. Y las postrenal, todo lo que tenga que ver con obstrucciones. Entonces, en obstrucciones podríamos decir lo que hablábamos hace rato: disminución del chorro, disminución del calibre, ¿no es cierto?, vaciamiento incompleto y todas esas cosas. El síndrome urémico es un montón de datos clínicos que a nosotros nos pueden llevar a una sospecha de insuficiencia renal aguda. Una oliguria que va a depender siempre del filtrado, de la filtración glomerular, que puede llegar a ser menor a los 500 ml en 24 horas, o sea, poquito. Una retención nitrogenada de cuerpos nitrogenados en pacientes normocatabólicos. Por ejemplo, ustedes son normocatabólicos. Si nosotros tuviésemos una alteración renal, nuestra creatinina subiría
1 gramo por día, ¿ya? Si estuviéramos con problemas renales. Pero hay pacientes que son hipercatabólicos, 1 miligramo, hipercatabólicos, que son los que pueden tener algún quemados, algunos pacientes con sepsis, por ejemplo, y vayan a presentar una insuficiencia renal, vamos a tener un aumento de la creatinina de hasta 2 miligramos por día. Entonces imagínense cómo se va a ir alterando el riñón en estos pacientes. Quemados sépticos quirúrgicos. Las sobrehidrataciones en el paciente. Por la oliguria se va a producir, se va a ocasionar un edema periférico, un edema pulmonar y ocasionalmente una hipertensión arterial, lo que te va a llevar a otra vez la acumulación de líquidos y otra vez salida de líquido, más edema en el paciente. Acidosis es una de las manifestaciones en el paciente que se va a presentar casi siempre por características de la respiración de Kussmaul. ¿Cómo era esa respiración? Se me está secando la garganta, es decir, es martes. Normalmente los viernes van a ser. En general, una inspiración e expiración profundas, seguidas de una apnea. Y otra vez. ¿Ya? Entonces, Kussmaul. Va a presentar hiperpotasemia. Pero nosotros, ¿cómo vamos a reconocer una hiperpotasemia? Aparte dice niveles séricos mayores a 5.5, me mareó por hacer Kussmaul, ¿ves? Debilidad muscular, arritmias en los pacientes, puede llegar al paro. ¿Dónde las? No, eso es ya me envidiosos. Cuando hacemos un electrocardiograma en el paciente, vamos a ver que la onda T va a ser más alta, más picuda, va a desaparecer la onda P y el QRS va a ser más amplio, ¿ya? Entonces, en un electrocardiograma son detalles que nosotros podemos identificar en un paciente, ¿sí? Aparte de ver los niveles, obviamente. Una hipermagnesemia, mayormente asintomático en el paciente, pero puede ocasionar una depresión del sistema nervioso central y llevarnos a una hipotensión arterial, ¿ya? Entonces, hipocalcemia va a estar acompañada, con una disminución de la síntesis de la vitamina D, de 3 más específicos, ¿no es cierto?, que va a encargarse de esa parte del calcio, y también asociada a una hiperfosfatemia. La anemia, ya sabemos la anemia porque se va a hacer mucho más evidente en la primera semana del proceso patológico por una alteración, un déficit en la eritropoyetina, que es la que va a ir a estimular la formación de eritrocitos, además de coagulopatías por alteraciones de las plaquetas y de algunos factores como el factor 8 de la coagulación. La insuficiencia renal rápidamente progresiva. Entonces esa era la insuficiencia renal aguda como tal. Esa es la insuficiencia renal rápidamente progresiva. Dice, corresponde a un grupo de enfermedades renales que se van a caracterizar por un deterioro de la función renal en el lapso de hasta 12 semanas. ¿Ya? Cursa con hematuria dismórfica, dismórfico. ¿Qué les sugiere ese tema? Deformes, ¿no es cierto? Entonces van a ser los eritrocitos en las pruebas, van a ser dismórficos, cilindros hemáticos, proteinurias glomerulares en los pacientes, ¿sí? Cuando no hay tratamiento oportuno va a evolucionar a una insuficiencia renal irreversible por la alteración y pueden responder a etiologías autoinmunes o posterior a un proceso infeccioso sistémico. ¿Ya? Pero entre las dos, quien tiene más peso es la autoinmune. Las insuficiencias renales crónicas. Pérdida progresiva de la función renal producida en meses o años. Entonces, aquí ya tenemos más tiempo, el proceso es más lento en nuestros pacientes, al mismo tiempo que no es menos o poco perceptible las alteraciones que vaya a tener.
Las características: urea y creatinina elevadas, micturia, hipertensión, anemias, disminución del tamaño renal. Detalles que en estos detalles podemos sospechar de la micturia, tal vez, dependiendo de la edad. La hipertensión, si no se ha hecho controles el paciente, cefaleas opresivas, occipitales, visiones borrosas, etc. Anemias, palidez de las mucosas, de la carita, ¿no es cierto? Dentro de la etiología, enfermedades de base: diabetes mellitus, hipertensión arterial, glomerulopatías primarias en nuestros pacientes que nos pueden llevar a ese cuadro. Como es de lenta aparición, hay 3 alteraciones. ¿Por qué hacen asustar así? Agárrenle a su chica. En vano, tantos ahí. Las 3 alteraciones frecuentes que vaya a presentar este tipo de pacientes: una poliuria, una anemia y una retención de productos nitrogenados. Dentro de las complicaciones que también van a estar asociadas a la clínica del paciente, y aquí está incluido un pico de una puntita de la fisiopatología, dice la hipertensión. Se va a producir por sobrecarga e hipertrofia cardíaca. Primero, van a producir la sobrecarga y la hipertrofia cardíaca. Y la nefroangioesclerosis, acelerando el proceso de la alteración renal. Va a haber una anemia por déficit renal de eritropoyetina, que va a contribuir a la hipertrofia del ventrículo izquierdo por la disminución del volumen, ¿cierto? Y es normocítica y normocrónica, porque no hay es una alteración en la formación, no en la acumulación de sus depósitos de materia prima, por decirlo así. Alteraciones del metabolismo fosfocálcico. En esta parte dice va a haber un déficit en la formación de la vitamina D3, lo que activa con hipercalcemia secundaria a la falta de absorción de calcio desde el intestino. Y la hipocalcemia va a producir una estimulación paratiroidea a producir PTH, lo que va a aumentar la calcemia y va a disminuir la fosfatemia. Entonces, aquí también ya se ha incluido una parte hormonal. Entonces, no es solamente el riñón, ¿no es cierto? Otra parte hormonal. Acidosis metabólica. Va a haber disminución de cuerpo. ¿Qué significa eso? La H con su más. Disminución de la excreción de hidrogeniones. Qué barbaridad, ¿no? Se me bloquea. Es que veo algo y se me cruzan los dedos. De hidrogeniones y la pérdida del bicarbonato, lo que nos va a llevar a una alteración en la acidosis. En casos graves va a presentar otra vez respiración de Kushmaul, puede llegar a presentar hiperpotasemias, catabolismos proteicos, descalcificaciones óseas. Y el catabolismo proteico, ya sabíamos que el metabolismo es igual a catabolismo más anabolismo, ¿no es cierto? Y el catabolismo es toda, entre comillas, la destrucción. Entonces lo que nos va a llevar a un catabolismo proteico, a que el paciente se haga más flaquito. Lo que te va a llevar, o nos va a llevar a una desnutrición causada por anorexia, acidosis, resistencia a la insulina, a la presencia de proteinuria, hay disminución del peso corporal, la masa corporal y albuminemia, transferrina y colesterol en tu paciente. Entonces, el paciente está para el bobo. Alteraciones hidroelectrolíticas, también va a haber una isostenuria. La isostenuria es cuando corresponde a cuando la osmolaridad de la orina se va a ir asemejando poco a poco con estas alteraciones hidroelectrolíticas a la plasmática. Entonces la osmolaridad de la orina va a ser casi igual a la del plasma. Esta limitada capacidad para concentrar la orina, lo que nos puede llevar a ocasionar una micturia. Puede haber hiponatremia por intoxicación hídrica. La acumulación del líquido te va a llevar a un cuadro así. La hipercalemia se va a compensar con la excreción colónica. Bueno, va a tratar de compensarse con la excreción colónica en el paciente, a través del colon. Las diátesis hemorrágicas, alteraciones de todo lo que es la coagulación, por anomalías de la función plaquetaria ocasional. Está ocasionada por las toxinas urémicas,
y presentando prolongación en el tiempo de sangría, en el tiempo de coagulación. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en la formación de factores de coagulación, como el 8. ¿Dónde se va a formar ese factor? En el hígado están presentes, no de ahí donde van a salir, ¿cierto? Anomalías neurológicas, una polineuropatía mixta con predominio de alteraciones de la sensibilidad, encefalopatía urémica con alteraciones del estado de la conciencia, ya están empezando a salirse. Falta que otra vez. Dentro de los síntomas en general, para no andar con toda la fisiopatología, podemos empezar con fatiga, prurito, gusto metálico, taquipnea, disnea de esfuerzo, anorexias, debilidad, disfunción eréctil, parestesias en extremidades inferiores y la irritabilidad en tu paciente. Los signos que vaya a presentar. Primero, aspecto enfermizo. ¿Alguien ha visto a un paciente con insuficiencia renal crónica? El tono de la piel, la característica que va a tomar. Palidez, equimosis, edemas, aliento amoniacal, estertores, derrame pleural, hipertensión, cardiomegalia, frote pericárdico, hemorragias digestivas, palidez, isostenuria, nicturia, piernas inquietas, calambres, estupor y mioclonías, movimientos involuntarios de su paciente. Entonces, esas 3 insuficiencias que nosotros las vamos a reconocer como síndromes dentro del proceso renal que nos va a llevar a nuestro paciente. Síndromes nefróticos. Aquí les he puesto esta tabla que un día creo que se los he escrito en el pizarrón, pero bueno, tenemos síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, las características generales que vaya a tener. Se debe a un aumento de la permeabilidad glomerular para las proteínas plasmáticas, el síndrome nefrótico. Dentro de sus características dice, la proteinuria va a ser mayor a los 3.5 gramos en 24 horas, una hipoalbuminemia y un edema de nuestro paciente. Dentro de la etiología dice un 70% se debe a unas glomerulopatías primarias y el 30% secundarias a enfermedades sistémicas. Podemos hablar desde un proceso de linfomas, diabetes, VIH, lupus, fármacos e infecciones, que todas estas, o en su mayoría, van a englobar a cuadros de síndrome nefrótico. Dentro de la clínica y la fisiopatología que se va a asociar, dice, hay un edema periférico, sí, blando, con signo de la fobia positivo, manifestación clínica muy importante. La primera característica es que sea un edema blando. La hiperalbuminemia, que está producida por la disminución de la presión oncótica del plasma con trasudados de líquidos hacia el intersticio, también sabido. La hipovolemia va a estimular al eje renina, angiotensina, aldosterona, lo que te va a llevar a la retención de sodio y agua, aumentando lo que es el edema. Va a haber un incremento de la volemia con disminución de la presión oncótica, acentuando el edema, manifestándose con una albúmina menor de 3 gramos por decilitro en la sangre, una albuminemia. El edema inicial en extremidades inferiores va a ir progresando y después se va a hacer generalizado. El paciente va a presentar unas fases abotagada, puede llegar a la sarca, puede llegar a derrames en acerosas como la pleura y lo que te va a llevar a un proceso disnéico. Entonces, tan fácil había sido, ¿no? El balance nitrogenado negativo, en este caso, por la proteinuria masiva, va a llegar a producirse una disminución de la masa muscular hasta en un 20%, o sea, 20% de la masa muscular se va a perder. La hipercoagulabilidad, aquí es hipercoagulabilidad, también hay un incremento del fibrinógeno, disminución de la antitrombina, aumento de la agregación plaquetaria, lo que te va a llevar posiblemente, en algunos casos, a la formación de trombosis arterial o venosa, primero arterial, y con la posibilidad de tromboembolismos secundarios a estos. Entonces, va a haber mayor riesgo de otros procesos. Una aterogénesis por el incremento que vamos a tener del colesterol y de los triglicéridos, más el incremento de esto va a llevar a un incremento de hasta 5 veces más en cuanto al riesgo de muerte por patología coronaria, un infarto, una alteración en el corazón. Las infecciones, generalmente las bacterianas, que van a ser más frecuentes, secundarias a una disminución
de la gamma globulinemia, un edema que va a facilitar el crecimiento bacteriano, y frecuente celulitis y peritonitis. Otra vez, la celulitis no es eso que las chicas se miran en sus piernas y dicen, ¡ay, tengo celulitis! No es eso, ¿no? Es un proceso infeccioso pulmonar. Entonces, también dentro de las complicaciones de un síndrome nefrótico están la insuficiencia renal aguda por trombosis bilateral de las venas renales, necrosis tubular aguda, secundarias a isquemias o infecciones, y una crónica que se evalúan todas las causas de síndrome nefrótico, teniendo a evaluar siempre o a evolucionar siempre a una insuficiencia renal crónica. Entonces, facilito, ¿no? Síndrome nefrítico. Entre los dos, este es el menor. Consiste en la aparición súbita, otra vez, de edema, proteinuria, en este caso es menor a los 3.5 gramos, hematuria, hipertensión, disminución de la función renal con oliguria, y en las glomerulopatías con predominio inflamatorio. Otra vez sus complicaciones: insuficiencia cardíaca congestiva, hiperpotasemia, encefalopatía hipertensiva, las etiologías glomerulonefritis postinfecciosas, generalmente estreptocócicas y virales. Glomerulopatías por inmunoglobulinas A, glomerulonefritis membranosas proliferativas, el lupus eritematoso, ya más facilitos. Y la infección urinaria. Entonces, no está más facilito, ¿no? La comparación que hay. ¿No? ¿Sí? ¿No? También con cara de que está hablando. Igual, la infección urinaria. Todas las chicas en su mayoría han debido de tener en algún momento infección urinaria. Los chicos también en algún momento han debido de tener una infección del tracto urinario. Y tú, infección del tracto urinario. Condición en la cual las bacterias se van a establecer y se van a multiplicar a cualquier altura, a cualquier nivel, en cualquier sector del tracto urinario. El diagnóstico generalmente va a consistir en demostrar la presencia de una bacteriuria. La bacteriuria significativa es la demostración, dentro de un cultivo, de un puro cultivo, la demostración de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en la mujer, y en el varón suficiente con 10.000 unidades de formadoras de colonias para confirmar el diagnóstico, asociadas a una leucocituria mayor a 10 leucocitos por campo microscópico en un parcial de orina, en un examen general de orina. La etiopatogenia en las mujeres jóvenes, uretra corta, normalmente por anatomía las mujeres tienen la uretra más corta, relaciones sexuales, lo que en varios momentos habíamos hablado, que si hay alguna infección vaginal durante el acto sexual se puede llevar todo ese proceso infeccioso a la parte anterior, uso de espermicidas, vaciamiento incompleto de la vejiga, deficiencia de estrógenos que van a estar dentro de la etiología de una infección del tracto urinario. Los mecanismos causales, podemos hablar de no complicados y de complicados. En los no complicados, el 85% Escherichia coli, el 10% es lo que está Staphylococcus saprophyticus. Dentro de las complicadas tenemos el Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Enterococo y Pseudomonas. Y entre estos, el enterococo es el que mayor complicación está causando actualmente, porque ese es un agente de la vía rectal. ¿Y qué ocurrió? Que han utilizado algunos la salida como entrada y después han ido hacia adelante. Podemos hablar de una infección del tracto urinario bajo y uno alto. El bajo es la famosa cistitis como tal, disuria, colaquiuria, tenesmo vesical, molestias o dolor suprapúbico, urgencia friccional, hematuria. En las infecciones del tracto urinario alto se va a asociar las alzas térmicas, escalofríos, dolor en el flanco de la región lumbar, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental en los ancianitos. Las bacteriurias asintomáticas, otra vez presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, más leucocituria, que en algunos pacientes no llega a presentar síntomas. Ejemplo, embarazos, receptores de trasplantes renales, pacientes neutropénicos o cirugías urológicas.
Las complicadas podemos hablar de un montón de características, además del cuadro clásico que hemos mencionado: debilidad, irritabilidad, náuseas, cefalea, frecuentemente en varones mayores de los 65 años que están utilizando sonda durante mucho tiempo o han utilizado y se les han retirado. Niños, diabetes mellitus, uso reciente de antibióticos cuando el tratamiento generalmente es mal dirigido. Están utilizando medicamentos que no son específicos, por decirles así, para la vía renal. Infección urinaria, y están utilizando, no sé, a ver, uno famoso, no me acuerdo, algún medicamento. Ustedes han llevado fármacos recién. ¿Qué? Algo dicho. Acá han pasado donas corridas y un rapidín, estás agitada. No. Las infecciones del tracto urinario recurrente, la famosa recaída, es una bacteriuria ocasionada por el mismo agente causal hasta 3 semanas después de haber terminado el tratamiento. Recaída. Reinfección, aparición de infección del tracto urinario por otro germen causal después de haber erradicado la infección del tracto urinario. Yo me he sanado y de repente a los días otra vez tengo la clínica, un cultivo y así sucede.